En la graduación de mi hermana, mis padres prepararon un discurso lleno de elogios hacia ella y usaron ese momento para ridiculizarme frente a toda la familia, diciendo que yo nunca llegaría a nada. Ahora que mi hermana está desempleada me exigen que le dé trabajo en mi empresa. Mis padres, Roberto y Carmen, son de esa vieja escuela que cree que si no tienes un título de una universidad de renombre pegado en la pared, eres automáticamente una vergüenza, un parásito social. Un don nadie que jamás va a llegar a nada que valga la pena. Por supuesto, Isabel fue la que entendió el juego, la hija modelo, la que sacaba la mejor nota, la que eligió una carrera de prestigio, en su caso marketing digital y finanzas. Algo que les llenaba la boca de orgullo cada vez que salían a cenar o a jugar golf con sus amigos burgueses. Yo, por otro lado, fui el rebelde, el soñador, las comillas sarcásticas siempre presentes en la boca de mi padre cada vez que me presentaba a alguien. No terminé la universidad. No por tonto, sino porque a los 20 años me di cuenta de que mi negocio de dropshipping y desarrollo de productos de nicho estaba explotando, moviendo más dinero y dándome más aprendizaje práctico que cualquier maldita clase teórica que me obligaran a tomar, así que tomé la decisión, que considero la mejor de mi vida, de dejar la carrera y dedicarme a tiempo completo a escalar la empresa que hoy en día me da para vivir de una forma bastante cómoda en una de las ciudades más caras de la costa oeste de Estados Unidos. Para mis papás, sin embargo, esta tiendita online era un hobby, una fase que se me pasaría cuando tocara la realidad, y esa visión condescendiente se mantuvo por años. Como una niebla constante y tóxica en cada conversación telefónica o cena familiar, siempre esperando, casi deseando, que fracasara. El clímax de esta mierda llegó hace casi una década, en la fiesta de graduación de Isabel. Fue un evento grande, no mamadas, no era una simple parrillada en el patio, sino un salón alquilado con unos 70 invitados, toda la familia, los socios de mi padre, y mucha gente importante. Ese día me sentía genuinamente feliz por mi hermana, más allá de nuestros problemas, y estaba sentado en una mesa intentando no estorbar, disfrutando de mi propia quietud, cuando mi padre, Roberto, se levantó para el discurso estelar, ese momento donde el papá le dice al mundo lo orgulloso que está de su retoño. Mi padre empezó con el show habitual, usando adjetivos superlativos para describir a Isabel, hablando de su disciplina, de cómo la carrera de marketing y finanzas la ponía en la cima del mundo laboral y de cómo su futuro era brillante y garantizado por ese trozo de cartón que acababa de recibir. Y justo cuando pensé que había terminado, mi padre dio la vuelta, me localizó en la mesa con la mirada y soltó la bomba, esa frase que sentí como un puto puñetazo en la boca del estómago, pero que me llenó de una rabia fría y calculada. Dijo, con un tono que mezclaba lástima con superioridad, que claro, no todos siguen ese camino de esfuerzo y éxito, como ven a Alejandro, que prefiere jugar a vender cosas por internet en lugar de construir una vida seria. Pero no se preocupen, sabemos que va a volver a la realidad algún día, cuando se le acaben los ahorros de sus jueguitos. Mi madre, Carmen, asintió con una sonrisa falsa de pena, como si fuera una verdad incómoda que tenían que soltar al aire. La humillación fue brutal, pública, y totalmente innecesaria, un momento diseñado para elevar a mi hermana, que, por cierto, ni siquiera se inmutó o intentó defender a su mellizo, solo disfrutaba de ser la estrella. A costa de pisotearme a mí y a todo lo que yo estaba construyendo en ese momento, en ese instante no solo me sentí el bufón de la corte, sino que supe que la relación estaba rota más allá de cualquier reparación. Esa noche, me levanté sin hacer ruido, no dije adiós a nadie, solo le di unas palmaditas en la espalda a Isabel, quien solo me dedicó una mirada distraída. Y me largué de la fiesta con la certeza de que mi éxito no sería para mi orgullo personal, sino la venganza más dulce que podría ejecutar. En los años que siguieron, me metí de lleno en la empresa, trabajando jornadas de 16 horas, 6 días a la semana, escalando mi negocio de e-commerce de nicho a una operación seria, contratando talento, abriendo un almacén y logrando facturar lo suficiente para decir que, en efecto, la tiendita online era ya una empresa de 7 cifras con casi 20 empleados. Mientras tanto, mantuve el contacto con mis padres y mi hermana en el mínimo indispensable, una llamada de 5 minutos en Navidad o un mensaje de texto vacío en sus cumpleaños, nada más. Y ahora, el karma.
Resulta que la carrera de marketing digital y finanzas de mi hermana, la de futuro brillante y garantizado, no fue tan garantizada después de todo. Isabel tuvo un par de trabajos de medio pelo. El último lo perdió hace unos meses, y ahora está desempleada, viviendo de nuevo en casa de mis padres. Y claro, ¿a quién le han puesto el ojo para que solucione esta crisis familiar? Exacto, a mí, el fracasado. Mi madre, Carmen, me ha estado llamando día sí y día también, ignorando todos mis límites. Preguntando con esa voz melosa y manipuladora si no puedo darle a Isabel un puesto administrativo o algo de alto nivel en mi empresa, porque, según me dijo la semana pasada, es tu deber de hermano ayudarla. Tú ya tienes tu estabilidad con tu pequeño negocio, y ella es muy inteligente. La desfachatez es monumental, deber, pequeño negocio. Me están pidiendo que invierta mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo en la misma persona y la misma gente que me trataron como mierda. No sé qué hacer, si mandar todo al carajo y seguir con el contacto cero o ejecutar la venganza que llevo una década planeando. Actualización 1. Pasaron exactamente 3 semanas donde la presión se hizo insostenible, porque, si bien yo había bloqueado a mi madre, Carmen, de mi teléfono personal y de mis cuentas principales de redes sociales justo después de su tercer intento de manipulación en la que me recriminaba mi falta de espíritu familiar, ella empezó a usar el teléfono fijo de la casa de mis padres, un número que yo había mantenido activo únicamente para emergencias o contactos profesionales muy viejos, y la verdad es que cada vez que veía ese identificador de llamadas en mi móvil, mi estómago se contraía con una mezcla de ansiedad y furia, porque sabía perfectamente que no iba a ser una conversación cordial o preocupada por mi bienestar, sino otro intento descarado de extorsión emocional para que le diera una solución laboral a mi hermana Isabel. Finalmente, la llamada que realmente puso fin a mi paciencia y me obligó a tomar una decisión definitiva sobre la venganza llegó un martes por la tarde, justo cuando yo estaba a punto de salir del almacén. Después de una jornada agotadora revisando la logística de un envío grande. Esa tarde, la voz que escuché no fue la de mi madre, sino la de mi padre, Roberto, lo cual fue notable porque él siempre había preferido el enfoque indirecto de la manipulación a través de Carmen, manteniendo una fachada de hombre de negocio serio que estaba por encima de los asuntos domésticos. El hecho de que él mismo me estuviera llamando demostraba que la situación de Isabel debía ser realmente desesperada, y que mi madre no había podido manejar la situación. Roberto fue al grano, aunque con ese tono condescendiente que siempre usaba, como si estuviera explicándole las reglas del ajedrez a un niño de 5 años. Me dijo que ya sabía que yo había estado ignorando las peticiones de mi madre y que él consideraba mi comportamiento como una falta grave de respeto y un absoluto egoísmo hacia la situación de mi hermana, la cual, según sus palabras, era una crisis familiar que yo tenía el deber moral de resolver de inmediato. No hubo ni un ápice de calidez en la conversación, solo la fría exigencia de un jefe a un subordinado. Me soltó, sin anestesia, que Isabel estaba deprimida, que su confianza estaba por los suelos y que sus préstamos estudiantiles se estaban volviendo una carga imposible de manejar, y que por lo tanto, la solución más lógica y rápida era que yo le abriera un puesto administrativo en la empresa, ya que, y aquí vino la puñalada habitual, mi pequeño negocio no debía ser tan complicado de administrar como para que una profesional de su calibre no pudiera organizarlo en unas pocas semanas. En ese momento, sentado en el asiento del conductor de mi camioneta, cerré los ojos y conté hasta 10, dejando que la rabia se asentara y se convirtiera en esa calma fría y peligrosa que ya me conocía. Me di cuenta de que si cedía ahora, si les daba un puesto solo por la paz, no solo me faltaría el respeto a mí mismo y a los años de sacrificio, sino que les daría la razón, confirmando que mi empresa era, de hecho, una tiendita fácil de manejar que existía para servir a los intereses de la familia que me había humillado. Abrí los ojos y les di el ultimátum que había estado cocinando en mi mente desde hace años, usando un tono profesional y desapasionado que creo que lo descolocó por completo. Le dije a Roberto que no solo se equivocaba al pensar que mi empresa era un pasatiempo, sino que me parecía de una hipocresía monumental que me exigiera lealtad familiar, cuando la única lealtad que él y Carmen me habían mostrado era la de la burla pública en la graduación de Isabel, donde me dijo, frente a toda la gente que respetaba,
que yo nunca llegaría a nada que valiera la pena. Le recordé textualmente su discurso, le pregunté si había olvidado el momento en que me trató como el fracaso de la familia, y le dije que la memoria, al contrario de lo que él parecía pensar, es selectiva pero no estúpida, y que yo lo recordaba todo con perfecta claridad. La reacción de mi padre fue exactamente la que esperaba. En lugar de disculparse o demostrar algún tipo de arrepentimiento, se puso a la defensiva de una manera agresiva, elevando la voz y diciendo que yo estaba siendo un resentido, que solo estaba buscando problemas donde no los había, que ese discurso era solo humor de papá y que yo estaba exagerando la situación para justificar mi egoísmo. Me gritó, con el teléfono casi reventándome el oído, que la familia estaba primero y que si no le daba trabajo a Isabel, él consideraría que yo había roto todos los lazos, que me había desentendido de mi propia sangre. Fue en ese preciso momento, con su grito resonando, que tomé la decisión final, la decisión de la venganza fría. Le dije que tenía razón, que yo ya había roto todos los lazos con la parte tóxica de la familia, y que él no me volviera a llamar para hablar de trabajo, dinero o cualquier cosa relacionada con Isabel, porque a partir de ese momento, para mí, ellos ya no existían, antes de que pudiera replicar o seguir con sus amenazas. Simplemente colgué la llamada, bloqueé su número de la misma manera que había bloqueado a mi madre, y activé el contacto cero total, sintiendo una mezcla extraña de temblor en las manos por la confrontación, pero al mismo tiempo un alivio inmenso. Como si me hubiera quitado una mochila de piedras que había cargado durante una década. Yo pensé ingenuamente que el contacto cero pondría fin al asunto y que mis padres, al no tener acceso directo, se rendirían, pero estaba subestimando su capacidad para la manipulación y su absoluta falta de límites. Pasaron 5 semanas de silencio absoluto, un tiempo de paz que me permitió concentrarme en la empresa y relajarme por primera vez en meses, pero la tranquilidad se rompió de la manera más insidiosa posible. Con un correo electrónico proveniente de la cuenta de mi tía abuela Clara. Una mujer mayor y dulce que vive en el otro lado del país y que jamás usaría el correo electrónico para algo más que enviarme fotos de su jardín, y el cuerpo del mensaje no era de ella, sino una carta extensa y manipuladora escrita por mi madre, Carmen, con un tono pasivo-agresivo que rayaba en la tortura psicológica, donde me acusaba de ser un sociópata sin corazón por cortar la comunicación y, lo peor de todo, repetía el mantra de que yo debía estar agradecido de que una profesional con él currículum de Isabel aceptara trabajar en mi tiendita, porque ella, según mi madre, le daría orden y prestigio a mi negocio. Lo cual fue la gota que derramó el vaso y me hizo entender que la única forma de que esta gente desapareciera de mi vida era dándoles una dosis de su propia medicina y humillándolos de vuelta. La idea de la venganza fría se consolidó en ese momento, no cedería ni un centavo, pero les haría creer que sí, les daría lo que pedían. Pero de una forma tan insultante y humillante que Isabel y mis padres rechazarían la oferta, dándome la excusa perfecta para cortar lazos para siempre con la conciencia tranquila de que yo intenté ayudar. Hablé con mi gerente de operaciones, un tipo sensato llamado Hugo que conoce mi historia y mi resentimiento, y juntos, con esa misma calma que usé para cortar la llamada de mi padre, diseñamos la trampa perfecta para que vinieran a mi oficina y se fueran de ahí sintiéndose exactamente como yo me sentí en la graduación de mi hermana. Actualización 2. Pasaron otros 10 días desde que recibí ese correo rastrero de mi madre, Carmen, enviado desde la cuenta de mi tía abuela, donde me acusaba de ser un monstruo sin alma por negarme a ayudar a la pobre Isabel. Durante ese tiempo, la calma externa que proyectaba era total, pero por dentro estaba hirviendo de la necesidad de cerrar este capítulo con un golpe de gracia que les doliera, no financieramente, sino en su puto orgullo de clase, que era la única cosa que realmente les importaba a mis padres. La clave de mi plan era simple, pero letal, tenía que hacerles creer que la manipulación había funcionado, que la culpa me había doblegado, para luego tenderles una trampa en mi propio territorio, donde yo tenía todo el control y ellos eran los suplicantes. Por eso, decidí ignorar los consejos de mi socio, Hugo, de no ceder, y les mandé un correo de respuesta a la cuenta de mi tía, donde fui cordial hasta el punto de lo nauseabundo, utilizando un lenguaje formal y empresarial para darles la falsa esperanza que necesitaban para caer en la emboscada. En el correo,
que mi madre debió leer al instante, puse algo como que lamentaba profundamente la confusión que había generado mi silencio y que entendía que Isabel estuviera pasando por una situación compleja. Que el bienestar de la familia era, por supuesto, una prioridad, y que estaba dispuesto a explorar opciones laborales dentro de mi estructura, les dije, de forma muy específica, que para poder ubicar a una profesional de su calibre en un puesto que realmente aprovechara sus habilidades, necesitaba que vinieran a mi oficina a tener una reunión estratégica la próxima semana, un jueves por la mañana, para poder explicarles la estructura de mi empresa y dónde podría encajar su perfil. Era una jugada de ajedrez donde yo les daba una ficha, y ellos, eufóricos por la victoria aparente, se lanzaron directo a mi trampa. Porque estaban tan obsesionados con la idea de que yo cedería y les daría un puesto de gerente bien pagado que ni siquiera dudaron de mis intenciones. Mi madre respondió casi inmediatamente, dando las gracias de una forma seca y triunfante, confirmando la cita, y yo supe en ese momento que la humillación que me hicieron pasar en la graduación de Isabel iba a ser pagada con creces. La semana de espera se sintió eterna, pero yo la aproveché para preparar la escena con Hugo, mi socio y ahora mi cómplice silencioso en esta vendetta personal. Mi oficina no es ninguna sede corporativa de Silicon Valley, pero es un espacio que hemos construido con esfuerzo, un piso completo de unos 500 metros cuadrados en un edificio comercial respetable, con almacén en la planta baja y el área administrativa arriba, donde trabajan casi 20 personas. Es un ambiente moderno, funcional y sobre todo, jodidamente profesional. Lejos de la imagen de tiendita que mis padres se empeñaban en mantener en sus cabezas, y ese fue el primer punto de mi ataque. Le pedí a Hugo que se asegurara de que todo el equipo estuviera trabajando de forma visible y eficiente esa mañana, que el ambiente fuera de alta productividad, y que las pantallas mostraran proyecciones de ventas de 7 cifras y análisis de data complejos, para que mis padres y mi hermana tuvieran un golpe de realidad nada más entrar. Llegó el fatídico jueves, y yo estaba en mi oficina, la cual está estratégicamente ubicada en una esquina con paredes de cristal, esperando a que llegaran. Cuando por fin entraron por la puerta principal de la oficina, escoltados por mi recepcionista, la primera reacción de mis padres y de Isabel fue exactamente la que anticipé, shock y una pizca de envidia mal disimulada. Mi padre, Roberto, que siempre creyó que yo estaba jugando con una laptop en el sótano de mi casa, se quedó mirando el logo de mi empresa en la pared principal, como intentando descifrar cómo su fracaso había logrado construir algo tan tangible. Mi madre, Carmen, por su parte, se pasó la mano por el cuello con esa incomodidad propia de quien se siente fuera de lugar. Y mi hermana Isabel, la profesional, se dedicó a mirar por encima del hombro a los empleados que estaban en sus cubículos, con ese aire de superioridad que siempre la caracterizó, pero que ahora se mezclaba con una necesidad palpable. Después de un recorrido rápido y silencioso por el área de trabajo, donde solo se escuchaban el tecleo y las llamadas profesionales, los invité a pasar a mi despacho, la habitación más grande y con la mejor vista, para empezar la negociación. Una vez sentados, mi madre, intentando recuperar el control de la situación, rompió el hielo con una frase nauseabunda, llena de esa condescendencia que tanto odiaba. Me dijo: ¿qué ves, Alejandro? Si hubieras escuchado los consejos de tu padre antes, esto ya estaría mejor, y luego añadió, sin ninguna ironía, que con la ayuda de Isabel y su educación formal, este negocio por fin va a dejar de ser un juego y va a crecer como es debido. Era la misma retórica de siempre: cero disculpas, cero reconocimiento de mi esfuerzo, solo la expectativa de que Isabel, la economista, venía a salvar mi operación. Yo mantuve la calma, esa sonrisa sutilmente falsa, y fui directo al grano, usando el lenguaje más corporativo y frío que pude encontrar. Les dije que el primer paso para integrar a alguien de la talla de Isabel era identificar un puesto que realmente justificara su valiosa educación y que no podíamos permitirnos que una profesional con su currículum se dedicara a tareas de bajo nivel, lo cual les infló el pecho de orgullo y les hizo creer que el puesto de directora de finanzas estaba a un paso, pero en realidad, yo ya tenía el contrato de la humillación preparado y listo para soltar la bomba. Actualización 3. La tensión en mi oficina se podía cortar con un cuchillo, aunque mis padres y mi hermana Isabel seguían envueltos en su burbuja de superioridad.
convencidos de que mi próxima frase sería la entrega de un cheque de 6 cifras y un título pomposo que inflaría aún más su ego. Mi padre, Roberto, con ese aire de ser el solucionador de problemas, se adelantó un poco en su silla y me dijo, con una suficiencia que me daba asco, que claro. Lo lógico era un puesto de directora de finanzas o de gerente de operaciones, porque Isabel, con su título, podría reorganizarme toda la estructura y por fin darle ese empuje serio al negocio. Mi madre, Carmen, asentía vigorosamente, con una expresión de triunfo que me confirmaba que ellos ya habían gastado mentalmente el sueldo imaginario de mi hermana. Yo respiré hondo y mantuve mi máscara de calma, deslizando lentamente una carpeta frente a ellos, una carpeta que contenía el contrato y la descripción del puesto que había diseñado minuciosamente con Hugo. Les dije, con una voz que sonó más fría de lo que esperaba, que efectivamente, teníamos que encontrar un puesto que se ajustara a sus credenciales, pero que también se alineara con la realidad de mi empresa. Que ya tenía una estructura sólida y no necesitaba un salvador que viniera a imponer orden, sino un elemento que se integrara a los flujos ya existentes. Luego solté la primera granada que destrozó sus expectativas, dadas las necesidades operativas actuales y la falta de experiencia directa de Isabel en el sector del e-commerce y la logística de nicho. He identificado un puesto perfecto que le permitirá aprender la cultura de la empresa desde cero y demostrar su valía sin saltarse ningún escalón, analista de datos de nivel básico. La expresión de sus caras fue impagable, como si les hubiera dicho que la íbamos a poner a limpiar los baños. Roberto, mi padre, se quedó congelado, y Carmen se llevó una mano al pecho, soltando un pequeño sonido de escándalo que se disimuló con un golpe de tos. Isabel fue la primera en reaccionar, y lo hizo con esa indignación propia de quien se siente estafada. Me preguntó, con la voz un poco quebrada por la rabia, si yo estaba bromeando. Si le estaba ofreciendo un puesto de becaria a una persona con su máster y sus credenciales de economía. Yo no cambié mi expresión, seguí mirándola fijamente y le dije que ese era un puesto real que teníamos abierto, que era esencial para la limpieza de las bases de datos y la organización de los sistemas de inventario, y que, en mi empresa, todos empezamos desde un nivel operativo para entender las entrañas del negocio. Luego, sin esperar a que me replicaran, deslicé el papel del contrato hacia el centro de la mesa y lancé la segunda, y mucho más potente, granada, el salario. Les dije que el paquete de compensación para el puesto de analista de datos de nivel básico, dado que reporta directamente al gerente de almacén, Hugo, y es un puesto de inicio, era de $45,000 anuales. Con un periodo de prueba riguroso de 90 días donde cualquier incumplimiento sería motivo de despido inmediato y sin derecho a reubicación. El silencio que siguió fue absoluto, pero se sentía cargado de una furia contenida, y esta vez, mi padre, Roberto, se puso completamente rojo en la cara, recogió el contrato con manos temblorosas y lo leyó de nuevo. Como buscando la letra pequeña que dijera que en realidad era un error de impresión y que el sueldo era el triple. Me preguntó, casi gritando y con esa indignación de quien siente que le están robando, que cómo me atrevía a ofrecerle ese salario a su hija, una economista con honores. Que un profesional con ese nivel educativo merecía un sueldo que duplicaba esa cifra, y que este trato era una absoluta falta de respeto a todo el esfuerzo que ellos habían invertido en la educación de Isabel. Yo mantuve mi tono profesional, ese que no permite que las emociones lo quiebren, y le expliqué que mi empresa paga salarios de mercado basados en la experiencia relevante para el puesto específico, no en el título colgado en la pared, y que para que Isabel pudiera ganar las 6 cifras que ellos esperaban, necesitaría demostrar 10 años de experiencia en la gestión de logística o finanzas a gran escala. No en la contabilidad básica que había manejado en su último trabajo, y que, francamente, si su título era la joya de la corona que ellos decían, entonces ella debería estar consiguiendo un puesto de 90,000 pesos en cualquier otra firma sin necesidad de mendigar un favor en mi tiendita. En ese momento, Carmen intervino con ese tono histérico de madre herida, diciendo que mi única intención era humillarlos. Que yo estaba siendo vengativo y que la forma en que estaba manejando la situación probaba que yo era el pendejo resentido que ellos siempre creyeron, incapaz de perdonar una simple broma de un brindis de hace 10 años.
Fue ahí donde me quité la máscara corporativa y les lancé la verdad a la cara, la verdad que había guardado por una década, diciéndoles que tenían razón, que la humillación era exactamente mi intención. Porque lo que ellos hicieron no fue una simple broma, sino un acto deliberado de desprecio público que me hizo jurar que jamás les daría el gusto de verme fracasar, y que ahora que mi juego de Internet era una empresa estable, no iba a usar mi esfuerzo ni mi dinero para rescatar a la hija de oro que no pudo sostener la promesa de éxito garantizado de su título. Les dije a los tres, mirando directamente a Isabel, que la oferta estaba sobre la mesa, con esas condiciones y ese sueldo, y que si a ella no le gustaba, podía irse a buscar el puesto de directora de finanzas que tanto merecía, pero que mi empresa no era una fundación de caridad, sino un negocio serio. Actualización 4. La sala se convirtió en un campo de batalla emocional después de que le solté la verdad a quemarropa, que la oferta de $45,000 y el puesto de analista de datos de nivel básico era, de hecho, una venganza calculada y no un intento genuino de ayuda. La expresión en la cara de Isabel fue la que más disfruté, porque no era solo la rabia del desprecio, sino la humillación profunda de ver su título, la joya de la corona familiar, reducido al valor de una entrada laboral básica que reportaba a mi gerente de almacén, una figura que en su mente, cegaramente, era apenas mejor que un capataz. Ella me miró con un odio que nunca le había visto y me gritó, con la voz temblando por el esfuerzo de contenerse, que yo era un pendejo mezquino, que ella jamás trabajaría para mí en esas condiciones. Que su talento no estaba hecho para limpiar bases de datos por un sueldo de miseria, y que prefería morirse de hambre antes que aceptar ese insulto en forma de contrato. Mi padre, Roberto, que hasta ese momento había estado aferrado al contrato, tratando de encontrar una salida legal o una trampa que yo hubiera dejado, finalmente explotó. Se levantó tan rápido que tiró la silla al suelo de mi impecable oficina y me señaló con el dedo, gritando que yo había cruzado una línea, que la forma en que estaba tratando a mi propia hermana y a mis padres era una ofensa que no me iba a perdonar jamás, que yo me había vuelto un capitalista despiadado y que el dinero me había podrido el alma. Me lanzó el contrato a la cara, el papel cayendo justo en mi regazo, y me dijo que él consideraba que yo era peor que un fracasado, porque al menos el fracasado es honesto con su miseria, mientras que yo era un traidor. Un cínico que usaba su éxito pasajero para pisotear a su propia familia. Mi madre, Carmen, se dedicó a llorar de forma histérica, cubriéndose la cara, no por la miseria de su hija, sino por la vergüenza de que todo esto estuviera sucediendo dentro de mi oficina, a la vista, o al menos al oído de mis empleados, destrozando su fachada de familia perfecta. Yo, a pesar de la escena de histeria que habían montado, no me moví de mi silla, manteniendo la calma que había practicado durante años de contacto cero, los miré a los tres, uno por uno, y les dije, con una voz baja pero firme que cortó sus gritos y sollozos, que tenían razón en una sola cosa, que esa era mi intención, humillarlos. Porque ellos me habían enseñado que el éxito y el valor de una persona se medían en público y con términos fríos. Les pregunté si ahora entendían cómo me sentí yo hace 10 años, cuando la única contribución de mi padre a la celebración de su hija fue pisotear mi dignidad, y les dije que, a diferencia de ellos, yo no les estaba negando la oportunidad, sino que les estaba ofreciendo un camino real basado en el mérito y en las necesidades de mi empresa, el cual habían rechazado por su orgullo desmedido. Les recalqué que habían pasado de la soberbia a la mendicidad y que ahora, por su propia boca, habían demostrado que lo que querían no era un trabajo, sino un puesto de mando con un sueldo de rescate, lo cual mi empresa no les iba a dar. Me levanté de mi silla y les pedí, con cortesía profesional, que se fueran de mi propiedad. Les dije que ya se había acabado el tiempo de la reunión, que tenían mi respuesta y que no había nada más que discutir. Mi padre intentó seguir discutiendo, amenazándome con que me iba a arrepentir de la insolencia, pero yo simplemente abrí la puerta de mi oficina y llamé a Hugo, mi gerente de operaciones, pidiéndole que por favor acompañara a mis visitantes a la salida. La mirada de mi padre, al ver a Hugo, un tipo musculoso y serio que estaba allí para asegurarse de que no hubiera problemas, se descompuso aún más, dándose cuenta de que ya no tenían control alguno sobre la situación. Salieron de mi oficina con la cabeza gacha, mi madre con el rímel corrido y mi padre murmurando insultos por lo bajo,
arrastrando a Isabel, quien se fue sin mirarme. La rabia evidente en cada uno de sus pasos al cruzar el área de trabajo y salir por la puerta de mi empresa. En ese momento, solo sentí una cosa: liberación. La venganza, cocinada a fuego lento durante casi una década, se había ejecutado sin un grito, sin una lágrima, con la frialdad corporativa que ellos tanto admiraban. Había usado su propia arma, el valor económico y el estatus profesional, para destrozar su arrogancia. Inmediatamente después de que se fueron, le mandé un correo a mi tía abuela Clara, pidiéndole que por favor borrara mi dirección de su lista de contactos, y le expliqué de forma vaga que mis padres habían malinterpretado mis intenciones. No le dije toda la verdad, por respeto a ella. Pero sí corté esa última vía de comunicación. También bloqueé el correo de mi madre, el fijo de la casa, y cualquier otra forma que se me ocurrió que pudieran usar para contactarme. El contacto cero que había intentado establecer semanas atrás, ahora era definitivo y justificado. Había cumplido con mi deber de ayudar de la única manera que me parecía honesta. Y ellos lo habían rechazado por su propia soberbia, dándome la excusa moral perfecta para desaparecer de sus vidas sin sentir ni una pizca de culpa. Actualización final. Pasaron casi 2 meses desde aquella confrontación humillante en mi oficina, y la paz que inundó mi vida fue inmediata y profundamente satisfactoria. El silencio de mis padres y de mi hermana, Isabel, no fue un silencio por resignación, sino un silencio por humillación absoluta. Porque habían agotado todas sus armas de manipulación y se habían topado con una pared de profesionalismo frío que ellos mismos me habían enseñado a construir. Yo no tenía que responder a llamadas, no tenía que filtrar correos electrónicos manipuladores, y el espacio mental que antes ocupaban mis preocupaciones sobre ellos. Ahora estaba completamente libre para enfocarme en la empresa y, por primera vez en años, en mi propia vida personal sin el peso de la toxicidad familiar. El contacto cero se había implementado de forma quirúrgica y, lo mejor de todo, ellos me habían dado la justificación perfecta para mantenerlo. Aunque yo estaba firme en mi decisión, la toxicidad de mis padres no se desvaneció de la noche a la mañana, solo cambió de dirección, y su nueva estrategia fue la de la víctima mártir ante el resto de la familia. La única persona con la que aún mantengo un contacto es mi tía abuela Clara, la señora Dulce que, sin saberlo, se convirtió en el buzón de correo de mi madre. Una tarde, la llamé para preguntarle por su salud y ella, con esa inocencia que la caracteriza, me contó el drama que mis padres estaban armando en los círculos familiares. Me dijo, con mucha pena, que Roberto y Carmen estaban diciendo a todo el mundo que yo era un cínico. Que la prosperidad me había vuelto un sociópata sin corazón y que había rechazado a mi hermana en su momento de mayor necesidad. Que yo había humillado a Isabel con una oferta de esclava para una profesional de su calibre y que me había convertido en el capitalista cruel que ellos siempre temieron que sería. Lo jodido es que ese chisme, esa versión distorsionada de la realidad, se esparció rápidamente. Pero el tiro le salió por la culata con la gente que de verdad me conocía y que había estado presente en la graduación de Isabel hace casi una década. Mi primo Ricardo, un tipo sensato que trabaja en marketing, me llamó al día siguiente de mi conversación con la tía Clara, no para reprenderme, sino para felicitarme por mi jugada maestra. Ricardo me dijo que él y otros miembros de la familia que habían presenciado la humillación pública sabían perfectamente que yo estaba cobrando una deuda de dignidad y que la audacia de mis padres de pedirme ayuda, después de pisotearme, era lo verdaderamente obsceno. Él, de hecho, me preguntó si tenía alguna vacante real en mi equipo de marketing digital, porque admiraba mi ética de trabajo y la forma en que había escalado el negocio sin padrinos. Por supuesto. A Ricardo sí le dije que me enviara su currículum, porque una cosa es mi familia tóxica, y otra muy distinta es la gente decente que me respeta. En cuanto a Isabel, el éxito garantizado, la última noticia que me llegó por vía indirecta es que sigue desempleada, viviendo de nuevo bajo el yugo de mis padres y sintiendo el peso de la presión social y financiera. El hecho de que la gran profesional con el título brillante no pueda conseguir un trabajo que le pague un salario digno, mientras que yo, el hippie de Internet, dirijo una empresa de 7 cifras. Es la ironía final y la cereza del pastel de mi venganza.
Su rechazo a los $45,000 fue la confirmación de que su problema no era la falta de oportunidades, sino una arrogancia desmedida que no le permitía aceptar empezar desde abajo. Un reflejo directo de la mentalidad tóxica que le inculcaron mis padres. Hoy, 2 meses después de ese encuentro, me siento completamente libre. No gané la lotería, ni conseguí un puesto de CEO, pero gané algo mucho más valioso, mi dignidad y mi paz mental. Me di cuenta de que el éxito que yo había construido no era solo una prueba de que mis padres estaban equivocados, sino que era mi escudo protector y la herramienta perfecta para ejecutar la venganza cuando fuera necesario. Ya no siento la rabia de hace 10 años, solo una satisfacción fría y duradera. Ellos me obligaron a elegir entre su aprobación tóxica y mi propia cordura, y yo elegí la cordura, la riqueza personal y la tranquilidad de saber que nunca más tendré que escuchar su voz condescendiente. Mi empresa sigue creciendo, mi vida está en orden, y ellos están exactamente donde me dijeron que yo terminaría, fuera de las grandes ligas, lidiando con su propia miseria.